Sí, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Seguramente te estás preguntando quién es este hombre y por qué le está reclamando a Dios, por qué le está hablando así. Pues para poder entender por qué, tenemos que regresar hasta el principio de esta historia. Veámoslo. Este hombre con tan buen carácter se llamaba Jonás. Seguro ya habías oído hablar de él. Jonás era un profeta que vivía en el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y era hijo de una persona llamada Amitai. Esta historia comienza con Dios diciéndole a Jonás que fuera a una ciudad llamada Nínive, que era una ciudad principal en un lugar llamado Siria, el principal enemigo de Israel, el pueblo en el que vivía Jonás. Y Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y que les dijera que Dios los iba a destruir porque ellos eran muy malos. Y todo hubiera estado bien, pero como Jonás sabía que Dios es bueno y que es un Dios que perdona, él sabía que Dios lo mandaba para que al predicarles a esas personas, ellas se arrepintieran y Dios no los destruyera. ¿Y qué creen que hizo Jonás? Se fue a una ciudad llamada Jope y ahí se subió a un barco para irse a otra ciudad llamada Tarsis. ¿Y dónde están estas ciudades? Pues están justo al lado contrario de donde Dios le dijo que fuera. Algo así como cuando tu mamá te dice que vayas a sacar la basura y tú te vas a tu cuarto a jugar. Entonces, como Dios vio que Jonás no lo había obedecido y que aparte hizo algo totalmente contrario a lo que Dios le pidió que hiciera, Dios mandó una gran tormenta que sacudiera el barco en el que iba Jonás justamente cuando él iba dormido. Entonces las personas que iban en el barco con Jonás, para ver de quién era la culpa de que esa tormenta hubiera aparecido, echaron suertes, que es algo parecido a un piedra, papel y tijeras. Y resultó que Jonás era el culpable, así que lanzaron a Jonás al mar y un pez enorme se lo comió. Y Jonás estuvo 3 días completitos en ese pez, hasta que Dios le ordenó al pez que escupiera a Jonás en la playa. Después de esto, Jonás ahora sí obedeció a Dios y se fue derechito a Nínive a advertirles que Dios iba a destruirlos. Cuando Jonás le dijo a los habitantes de Nínive que Dios iba a destruirlos, ellos se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. ¿Y saben qué? Dios los perdonó. Pero entonces pasó justamente lo que Jonás no quería. Dios no destruyó la ciudad de Nínive. Entonces, Jonás se enojó mucho con Dios porque él quería que Nínive se destruyera y Dios los perdonó y no destruyó la ciudad. Así que Jonás se salió de la ciudad y acampó a las afueras de ella. Y como Dios vio que hacía mucho sol y que Jonás no tenía dónde cubrirse, hizo que creciera una calabacera así de grande para que le hiciera sombra a Jonás. A Jonás le gustó muchísimo esta calabacera, pero en la noche Dios mandó un gusano que se comió la calabacera y cuando Jonás despertó estaba muerta. ¿Y qué creen? Que Jonás se enojó todavía más con Dios porque había dejado que su calabacera muriera. Y Jonás estaba tan enojado que incluso le pidió a Dios que lo matara. Sí, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Mejor me quiero morir. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Sí, me enojo y mucho. Tuviste lástima por esta calabacera que no te costó y no trabajaste para tenerla y que creció en una noche y en una noche murió. ¿Y no tendré yo misericordia de esa enorme ciudad Nínive en la que viven miles de personas que no me conocen? Como puedes ver, Jonás para nada tenía un carácter perfecto, porque como ya vimos, se dejó guiar por sus sentimientos, por sus emociones y por su egoísmo. Y por lo que pensaba y por lo que él quería, no quiso obedecer a Dios e hizo algo totalmente contrario. E incluso, después de que ya obedeció a Dios, aún se enojó con él porque quería que Nínive fuera destruida. Pero Dios le enseñó a Jonás que cuando Él nos pide que hagamos algo, lo debemos hacer, aunque no nos guste o nosotros pensemos que sería mejor de otra manera, porque Dios es perfecto
y Él siempre tiene un plan bueno para todo lo que hace. A veces a nosotros también nos cuesta trabajo obedecer a nuestros padres o nuestras autoridades y terminamos enojados con ellos. Y aunque nosotros no podemos subirnos a un barco para escapar y no obedecer, algunas veces incluso llegamos a contestar de mala manera. Seguramente en tu vida va a haber muchos momentos en los que te va a costar trabajo obedecer o en los que te va a costar trabajo llevarte bien con alguna persona, ya sea algún familiar o algún amigo o incluso alguna persona que apenas si conoces. Pero es en estos momentos cuando puedes recordar la historia de Jonás y recordar que debemos obedecer a Dios siempre en todo lo que Él nos pida que hagamos, porque Él es bueno y perfecto. Y recuerda que Dios nos pide que a pesar de todo, siempre debemos buscar el bien de los demás y no su mal.